El día de hoy nos acompaña una persona muy especial. Ella es escritora, poeta y ha recibido diversos reconocimientos en la literatura y poesía internacional. Ella puede presumir una extensa carrera que ha explorado desde ensayos literarios hasta una obra titulada Confieso 36 rostros de mujer. Ella es originaria de Jalapa, Veracruz, pero con un corazón tan morelense y con una personalidad única. Ella es la poeta y escritora Yasmine Cachó. Hola Yasmine, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de saludarte y bueno, tamaña presentación. El Instituto Morelense Radio y Televisión hace que siempre me sienta en casa en cada uno de sus lugares o sitios y bueno, esta no es la excepción, así que estoy muy contenta de saludarte, Chilitla. Muchas gracias. Ayúdanos a conocer quién es Yasmine Cachó. Ok, bueno, vamos a comenzar por eso que dijiste tan bonito, que es cierto. Yo soy originaria del estado de Veracruz, nací en Jalapa, Veracruz, y posteriormente fui a vivir a Tulancingo, Hidalgo, con la familia de mi padre, y después regresé a un lugar muy pequeño al que quiero muchísimo y donde pasé la primera parte de mi vida, que se llama Cardel, Veracruz. Es un lugar pequeño, una ciudad pequeña, y para algunas personas incluso es una ciudad de paso porque se encuentra entre el puerto de Jalapa, entre Veracruz y Jalapa. Es como un paso obligado entre la capital y el puerto. Y bueno, yo allí viví la primera parte de mi vida y posteriormente, por distintas razones, viajé a Tijuana y regresé de Tijuana con una invitación para estudiar en Cuernavaca, y era una invitación atesorada por mí porque de otra manera no hubiera podido cursar una carrera universitaria. Así que vine a estudiar aquí a la carrera de Derecho en el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, que me dio la oportunidad de estudiar una carrera. Y a partir de allí, estudiando la carrera de Derecho, me hice amiga de algunos profesores que venían de la UNAM, y allí comencé a escribir para unos suplementos culturales ya en un periódico aquí en Morelos, en el Regional del Sur, un suplemento cultural que se llamaba El Café del Sur, precisamente, y que dirigía y coordinaba el querido maestro, que en paz descanse ya, Leonardo Compain Jasso. Y bueno, de la mano de otro profesor también, egresado de la UNAM, en filosofía, el profesor Mario Mayén, pues yo comencé a escribir, a leer muchísimo, al mismo tiempo que estaba haciendo mi carrera. Pero bueno, pasado el tiempo, seguí trabajando, seguí haciendo cosas. Cuando salí de la escuela, pues, la universidad, me titulé, etcétera. Pero yo seguía inquieta y seguían pasando los años y yo seguía haciendo más cosas y más cosas que, bueno, que tú puedes ver en mi hoja de semblanza, y estudiando más cosas, ciencias de la comunicación, me interesaba mucho la educación, y alguna vez alguien me dijo que pues si yo algo le debía al conocimiento, pues ese era estas ganas de estar viva, y era la literatura, y así me decanté por hacer mi primer estudio de posgrado en literatura aquí en Morelos. Ya no me fui, me quedé. Me imantaron las calles cuernavacenses, me gustó la vegetación cuernavacense, me enamoré de las formas, de los caminos, de la cercanía con el centro del país, pero además empecé a hacer un territorio aquí, un hogar diferente. La familia nuclear se quedó en Veracruz, en Cardel, y yo comencé a hacer aquí mi familia entre personas que no tenían lazos consanguíneos, pero sí lazos vitales, hasta que empecé a tener oportunidad hace 20 años de viajar al extranjero. Viajé al extranjero a hacer estudios también en educación, y bueno, yo seguía estudiando, y bueno, en este caminar de estudiar, conocer y seguir trabajando, allá en el 2017 tuve la oportunidad de viajar a Lanzarote, España, y cuando regresé de Lanzarote, España, pues ya no regresé, más bien cuando llegué, porque la que llegó ya no era la misma persona. Claro. Y a partir de ese momento fue un viaje muy importante para mí, porque
Cuando llegué a México me enteré del terrible evento del sismo del 19 de septiembre y yo, a mí algo también me había conmocionado y entonces decidí que si no me dedicaba 100% a la escritura y a la literatura, ya no me dedicaba a nada. Entonces, durante todos estos años, desde 1995, más o menos 94, hasta la fecha, que es toda una vida, pues me había ido dedicando de distintas maneras, montando obras de teatro aquí en Morelos, de mi autoría, dirigiéndolas, creando colectivos culturales, pero es hasta el 2017 cuando yo elijo completamente hacer literatura, hacer escritura y bueno, dedicarme como al 100, por eso decía, es que si no ya no me dedico a nada. Y bueno, ahí es donde me doy cuenta que la importancia pues de todas las enseñanzas que me ha tenido a lo largo de mi vida, de todas las pequeñas escuelas que tuve, maestros muchísimos, mencionado al maestro Leonardo Companys Jasso, al maestro Mario Mayén, pero tuve otras personas que también me ayudaron mucho y siguen existiendo profesores que no son directamente mis maestros, que no me asumen como alumna, pero que para mí son maestros de vida y que han venido nutriendo mi perspectiva y mi trabajo como escritora, como creadora. Y entre ellas, pues bueno, vino desde 1998, yo encontramos Las Miradas, un libro de Virginia Woolf y yo, y este libro me lo obsequió otro gran maestro, amigo querido, Milton Iniestra Minter, que es un artista visual, y él me obsequió un libro y después no cesó y me obsequió otro. Entonces, eran 2 libros de Virginia Woolf y yo empecé a leer esta novela de Virginia Woolf, Orlando, y luego leí La señora Dalloway, y entonces me intrigué por el pensamiento de esta mujer, pero en aquel momento los libros también tienen su tiempo, ¿no? Y en aquel momento llegaban como algo que era un conocimiento que todavía no estaba dentro de mi experiencia vital. Y más tarde fui comprendiendo todo eso que iba leyendo, Margaret Yourcenar con Las Memorias de Adriano, Margaret Duras con un libro maravilloso que se llama Escribir, mucho más que El amante, que es una novela galardonada. Y empezaron a llegar otros autores y autoras que yo, pues que no, digamos que no podía justipreciar su dimensión porque era muy joven en ese momento. Pero más adelante los ecos de esas lecturas fueron resonando cada vez más fuerte y hoy día estoy convencida que transformaron que moldearon mi pensamiento y que le dieron un cauce, porque hoy día tengo el gusto de contarte que comencé a leer todas esas obras que leí cuando yo comenzaba a aprender literatura. Y encuentro tanto eco de cosas que yo ahora escribo, que digo, es verdad, o sea, tenía esos pensamientos o esas ideas, somos siempre un poco, somos ecos de otras personas, vamos creciendo en comunidad y somos esa sonoridad. Y en temas de el ser mujer, de sororidad, te puedo decir que sin lugar a dudas, para mí ha venido a ser una corriente de agua fresca o un viento cálido en el rostro, volver a leer a estas autoras, porque ahora tiene mucho más sentido a aquellas preguntas que me formulaba a los 18, 19 años, y ahora tiene mucho más sentido. Entonces, bueno, estoy tratando de contestar tu pregunta, no sé si lo he logrado, con un itinerario que además es la primera vez que lo cuento, o sea, de cómo llegué, qué fue lo que escribí, porque a lo mejor no me lo habían preguntado, ¿sabes? Porque uno luego contesta cosas como, bueno, yo soy licenciada en Derecho, no, yo no soy licenciada en Derecho, estudié licenciada en Derecho, pero yo soy escritora, ¿no? Y sí, tengo un par de licenciaturas, un par de posgrados y hay estudios, pero lo que yo soy es este ejercicio de asomarme constantemente a saber, a tratar de entender y de comprender la vida, la condición humana, de acercarme a esta posibilidad, ¿no? A través de la narrativa, a través de la poesía, pero sobre todo a través de la creatividad, a través del arte, a través de pensar en mundos posibles e imposibles.
Entonces, bueno, esta es una respuesta enorme, pero que, bueno, que tiene todo el propósito de que pueda ser tomada en lo que ustedes deseen. Mujeres juntas, fuertes y sororas, que han cambiado la historia. Mujeres a través del tiempo. Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar. Frida Kahlo. Hoy conoceremos la historia de Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. Kahlo fue una pintora mexicana que ha sido una de las personas más influyentes de la historia por sus obras que reflejan una vida de sufrimiento desde que ella era muy pequeña. Hija del fotógrafo alemán Guillermo Kahlo, Frida fue la tercera hija de los 4 hermanos que tuvo el matrimonio. Su infancia estuvo marcada por sus problemas físicos desde muy pequeña. Tuvo polio en 1913, lo que la postró en una cama durante 9 meses y dejó de forma permanente su pierna derecha más delgada que la izquierda. La polio fue el comienzo de una serie de enfermedades y operaciones que la llevaron a estar fuera de la escuela sola, lo que forjó su carácter solitario. En 1925 sufrió el accidente que cambiaría y marcaría su vida por completo. Frida Kahlo iba en un autobús cuando un tranvía chocó contra él, aplastando el vehículo contra el muro. La consecuencia de este accidente fue triple fractura de la columna vertebral, 2 costillas fracturadas, hueso pélvico, pierna, pie y clavícula también rotas. Además, una barra de hierro le atravesó desde la cadera hasta la vagina. Este accidente forjó su carácter de sufrimiento, que luego plasmó en sus obras. A Frida Kahlo le esperaban meses de reposo absoluto y más de 35 operaciones. Para calmar el aburrimiento y las horas encamadas, Frida Kahlo comenzó a pintar. Es entonces cuando lo que era un simple método de entretenimiento pasó a ser el eje central de su vida. Los autorretratos con miradas perdidas, reflejando su infancia, sus miedos, su sufrimiento, eran salpicados en momentos con otros elementos como animales de los que era una gran amante. Su forma de vestir con faldas largas mexicanas, moños trenzados y cintas de colores es otro motivo fundamental de sus autorretratos, como en el autorretrato como Tehuana de 1943. Una de las formas más comunes del arte popular mexicano son los exvotos, representaciones de arte popular de formato pequeño en el que se cuentan todo tipo de historias y se agradece a las deidades el haber sobrevivido a un accidente, herida o enfermedad. Frida empezó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales del brazo de sus amigos cachuchas. Fue entonces cuando conoció al pintor Diego Rivera, gracias a su amiga Tina Modotti, una de las fotógrafas italianas más importantes de la época. Frida Kahlo frecuentaba mucho el taller de Diego Rivera, ansiosa por ver su trabajo y también por mostrarle los cuadros que iba haciendo cada vez en mayor número. El 21 de agosto de 1929 se casó con Diego Rivera, separándose 10 años más tarde y volviendo a casarse un año después. En 1953, la salud de Frida Kahlo empezó a caer rápidamente. Ese mismo año se organizó la única exposición individual en su país y tuvo que asistir postrada en una cama de hospital, desde la cual habló con los invitados y recibió los aplausos de los y las asistentes. A finales del 53, sufrió la amputación de su pierna debido a una infección de gangrena, lo que la sumió en una grave depresión que la llevó a intentar suicidarse. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo falleció en Coyoacán. Nunca se supo la causa de su muerte, ya que no se hizo una autopsia. Sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que la vio nacer. Sin embargo, sus aportaciones a las artes, la cultura y a la sociedad siempre serán inmortales. Oye, Yasmín, quiero hacerte otra pregunta. Para ti, ¿cuál es la importancia de que se aborde el tema de perspectiva de género en la literatura y en los diversos sectores en general? Para mí, el tema de perspectiva de género no es algo que tenga que estar en la agenda, es algo con lo que ya tenemos que vivir. Para mí, la perspectiva de género es
es obviamente mi sueño, el sueño de muchas personas, es que decir género sea igual a decir condición humana, ¿no? Y bueno, a mí me parece vital, me parece necesario, me parece importante que esté en todas las agendas, pero me gustaría más que la perspectiva de género elaborara las agendas, ¿no? Y eso me parece muy importante, ¿no? Sí, definitivamente ya tiene que ser parte de nuestra nueva cultura, ¿no? Ahora, bien, bajo tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo ves la incursión de las mujeres en el mundo de la literatura? Bueno, la veo y lo veo complejo, pero no imposible ahora, ¿no? Pero estamos hablando, te decía hace un momento, de Virginia Woolf, y estamos hablando que Virginia Woolf escribe este ensayo de una habitación propia cuando le piden una conferencia para hablar sobre la novela escrita por mujeres, ¿no? Pero se lo piden en el marco de 1940 y pico, ¿no? Y ella, al hacer una revisión, se da cuenta que durante 1800 años no encuentra ningún registro de literatura escrita por mujeres. Y entonces elabora aquella famosa frase que dice anónimo era mujer, ¿no? Para remitir a la idea de que todos aquellos escritos firmados con el nombre de anónimo en realidad eran mujeres, porque a ella no le parece posible que durante 1800 años, siglo XIX, durante 19 siglos, no haya registros de mujeres, o los registros aparezcan hasta 1880 y tantos. ¿Qué pasó con los otros 1800 años? Entonces, con esta comparación que te hago, quiero contarte que el camino de las mujeres en la literatura no ha sido fácil, y el reconocimiento y trabajo que están haciendo ahora desde distintas instituciones y academias para que las mujeres tengamos mucho más presencia, sobre todo la literatura escrita por mujeres, es bien válido y es muy importante para nosotras, ¿no? Los colectivos que se están formando de mujeres y los colectivos feministas, y hago la distinción porque hay una distinción, ¿no? Que se han ido formando para dar visibilidad a la literatura escrita por mujeres, todos merecen el aplauso, ¿sabes? Porque es importante y es vital, ¿no? Hay todavía, ayer estaba viendo la contraportada de un libro, de una serie de libros sobre crónica, y me doy cuenta cómo toda esta problemática ha modificado mi percepción. Porque ahora cuando veo la contraportada de un libro, de una colección donde son antologías, inmediatamente comienzo a ver cuántos nombres de mujeres hay, ¿no? Y entonces eran 4 tomos, y en el primer tomo no había ninguno, y en el segundo aparecían 2, y en el tercero aparecían 4, ¿no? Y ya en el cuarto ya aparecían medianamente, ¿no? Pero entonces allí te puedes ir dando cuenta de la extraordinaria importancia del impulso vital que es necesario, ¿no? Para seguir visibilizando el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, no se trata como de sacar trabajo de donde no haya nada, ¿no? Sino visibilizar ese trabajo y generar los espacios para que este se lleve a cabo. ¿Cómo te ha costado llegar a donde te encuentras actualmente? Hablando profesionalmente, inclusive hasta personalmente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese procedimiento? Mira, esa pregunta es muy buena en el sentido, en mi caso, porque en términos de escritura y de literatura, tengo que decirte también de un caso muy, muy, muy fuerte, que tal vez no sea tan lo que se está esperando, ¿no? Pero lo voy a decir. A mí lo que más trabajo me costó cuando decidí asumir todo el tema de la escritura y de la literatura, fue el trabajo con mujeres, ¿no? Entonces comprendí que la sororidad puede ser para algunas mujeres creadoras, artistas, escritoras, una tela, ¿no? Una bandera, ¿no? Pero una bandera, una causa, pero no algo con lo que pueden asumir su vida, ¿no? Ser congruentes con ella, ¿no? Entonces, lo que yo noté cuando comencé fue eso, había una
hasta cierto punto, una puesta en escena de sororidad que no se llevaba a la práctica, ¿no? Pero honestamente, o sea, hay tantas prácticas equivocadas en la vida, ¿no? Que en muchos casos de corrupción, no solamente hechos por mujeres, sino por hombres, que al final alguien habló conmigo y me dijo, oye, pero también la sororidad que... Y entonces me di cuenta que una amiga escritora, poeta, que admiro mucho, y me di cuenta que era verdad, que me iba a encontrar con quienes fuera la sororidad una bandera y con quienes no fuera de ese modo, o sea, con quienes fuera una causa y un compromiso, ¿no? O sea, como más allá de eso. Entonces, eso es en el tema de la escritura y de la creatividad. Digo que es una respuesta que no gusta porque te estoy hablando que la complicación a mí me la hicieron escritoras, poetas, creativas, ¿no? Que bueno, que me vieron como quizá alguien que no debía o que no debía pertenecer a este trabajo, ¿no? Y fueron al revés, fueron compañeros quienes acompañaron mi paso, ¿no? Y después, bueno, encontré ya caminos y demás, ¿no? En la vida laboral, sí, me he estrellado más de una vez con el techo de cristal, ¿no? El hecho de no ser, el hecho de ser mujer, el hecho de no ser hombre, ¿no? Para ascender a determinadas promociones, ¿no? El hecho de ser mujer y estar escondida haciendo el trabajo difícil, ¿no? O bien el hecho de ser mujer y no estar dentro de la conducta heterosexual, ¿no? Que también está en los márgenes, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estos límites, sí, claro que sí los he sentido. El tiempo en radio y en televisión siempre nos sobrepasa. Me he quedado con un montón de preguntas, pero Ay, qué creo pena. que hemos abordado la mayor parte para poder conocerte más adentro. Para finalizar, ¿dónde podemos conseguir tus obras y cuáles son tus redes sociales? Así, en un minuto, ¿podemos compartirlo? www.capitulo7.com.mx. Pueden conseguir Marta una carta y Confieso 36 rostros de mujer, y por supuesto en Amazon. Rocío de Mar, Criaturas Cotidianas, y también obviamente los 2 libros anteriores conmigo. Mis redes sociales son en Facebook, me encuentran como Jazmín con S, Cacheux, así como se pronuncia, o sea, así tal cual, y en Twitter igual, con mi nombre, ¿no? Pero no, en Instagram con mi nombre, y en Twitter como @Jazmín con S, C de casa, Z de zapato, C de casa, X. Y bueno, esas son mis redes sociales. Mi página que es www.jazmincacheux.com.mx. Actualmente la tecnología nos acerca a todo este tipo de contenidos, lo tenemos de fácil acceso, hay que comunicarse, hay que conseguir sus obras. Y Jazmín, te agradecemos mucho el tiempo, la oportunidad de conocerte más adentro y de poder conocer lo que estás haciendo con Confieso 36 rostros de mujer. Muchas gracias. Gracias. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio llamado Fuerza Sorora, Mujeres Mágicas e Históricas. Gracias por su compañía. Ojalá y se hayan quedado hasta el final de la entrevista. Los esperamos en una emisión más. Recuerden visitarnos en las páginas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en www.radial314.com, así como en nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Citlali Sánchez. Hasta la próxima.